Si desapareces mañana, a nadie le importaría. Soy Dan Miller, y mi hija Chloe me dijo esas palabras mirándome directamente a los ojos en la recepción de su escuela de Derecho. Durante 20 años fui el padre invisible. Trabajaba 60 horas semanales como cartero, comía bocadillos de mantequilla de cacahuete, dormía en un colchón en el suelo, todo para que ella tuviera todo lo que necesitaba. Matrícula de derecho, alquiler de apartamento, pagos del coche, ropa de diseñador para entrevistas, casi $275.000 de mis ahorros de toda la vida, desaparecidos. ¿Y para qué? Para que me mirara a los ojos y me dijera que no valía nada. Pero ella no tenía idea de lo que acababa de despertar. Verás, hace 20 años yo era músico. Tenía talento, contactos, sueños. Enterré todo eso para criarla solo cuando su madre murió. Esa noche, después de escuchar esas palabras, hice una llamada que lo cambió todo, a un viejo amigo productor que llevaba 2 décadas esperando que volviera. Suscríbete y deja un comentario. Me encantaría saber desde dónde ves esto, porque esta historia se vuelve intensa. A veces, desaparecer es la única forma de volverse visible. Tienes que entender lo que significa ser invisible cuando eres padre soltero. Cada mañana, a las 5:30, la alarma me arrancaba de cualquier sueño que tuviera. Y no eran buenos sueños. Eran sobre música, escenarios, aplausos, cosas que pertenecían a otra vida. Rodaba fuera del colchón, me ponía el uniforme del correo y empezaba otro día siendo nadie. Ruta 247. Barrio Belmont. Las mismas 847 casas todos los días durante 18 años. Lluvia, nieve, calor de 100 grados. No importaba. El correo se entrega. Es lo que hacemos. Pero esto fue lo que me mató, el desgaste físico del que nadie habla. Cargar una bolsa de 18 kilos durante 8 horas destruye tu espalda. Mis rodillas suenan como grava cuando me levanto. El invierno pasado resbalé sobre el hielo y me rompí el manguito rotador. Aún así trabajé, porque faltar un día significaba perder salario, y perder salario significaba que Chloe no tendría sus libros de química orgánica de $180. Hablando de Chloe, cuando llegaba a casa sobre las 4 de la tarde, ella ya estaba en su escritorio estudiando. Ni un hola. Ni un ¿cómo fue el trabajo? Solo una mano extendida sin mirar atrás. Necesito dinero para el supermercado. El coche necesita gasolina. Derek me llevará a cenar a un sitio caro. Necesito dinero para un conjunto nuevo. Esa era nuestra relación. Yo era el cajero automático, ella, la papeleta de retiro. Pero guardaba cada recibo, cada extracto bancario, cada comprobante de matrícula. Escuela de Derecho de Vanderbilt, $52.000 por año. Libros y material, $3.000 al año. Apartamento, 847 mensuales. Coche, 340. Transferencias de emergencia cuando absolutamente necesitaba algo, promedio de 500 mensuales. Haz las cuentas. Con mi salario de $55.000 al año como cartero, gastaba $78.000 en su educación y estilo de vida. La diferencia salía de mi fondo de jubilación, los $225.000 que había acumulado desde los 25 años. Cada mes transfería otro trozo para que su mundo siguiera girando. Mi mundo era otro. Vivía a base de ramen instantáneo y bocadillos de cacahuete. Mi Honda Civic de 2019 tenía 180.000 kilómetros y la puerta del copiloto no abría. Mi apartamento era un estudio en la zona más barata, $650 al mes, con paredes finas y aire acondicionado roto que no podía reparar. Pero lo que más me dolió fue esto. Mi supervisora, Janet Rodríguez, empezó a acompañarme el mes pasado para evaluarme. Durante 3 días observó todo, mi tiempo, mi precisión. Dan, me dijo el tercer día, en 18 años nunca has tenido una sola queja. Tu precisión es del 99,8%. Trabajas horas extra sin que te lo pidan. ¿Por qué no has pedido un ascenso? No pude decirle la verdad,
que cada dólar extra servía para financiar el desprecio de mi hija hacia mí. El golpe más duro llegó el martes pasado. Estaba clasificando correo en la sala de descanso cuando escuché a dos carteros jóvenes hablar. ¿Conoces a Miller? Lleva en la misma ruta toda la vida. Sin ambición, solo marca la tarjeta. Sí, oí que su hija está en derecho. Seguro espera que lo mantenga cuando se jubile. ¿Que ella me mantenga? Yo la mantenía a ella. Desde hacía 20 años. Esa noche hice algo que no hacía desde hacía meses. Saqué mi guitarra del armario. Una Gibson acústica de 1998, cuerpo de caoba, tapa de abeto. La misma con la que había tocado en el Blue Bear Café cuando la gente aún escuchaba mi música. Mis dedos estaban rígidos, con callos de clasificar cartas en lugar de presionar cuerdas. Pero la memoria muscular volvió. Toqué en voz baja, para que Chloe no oyera a través de las paredes. La canción que nació era sobre la gente invisible, la que trabaja en las sombras mientras otros brillan bajo el foco. No sabía que estaba escribiendo mi futuro. Déjame mostrarte exactamente lo que me costaba seguir callado. Empecé a registrar cada centavo desde que Chloe le dijo a su decano que estaba en apuros financieros. Mi salario neto, 3.800. Apartamento de Chloe, 847. Coche, 340. Gastos de comida y vida, 650. Emergencias, 500. Total a Chloe, 2.337. Eso me dejaba 1.463 para todo lo demás. Mi alquiler, mi comida, mi gasolina, mis facturas médicas por la lesión del hombro. Vivía con $48 al día, mientras financiaba su vida de $177 diarios. Pero el desgaste financiero era solo el principio. Cada semestre recibía la factura de matrícula, $26.000. Entraba a mi cuenta de jubilación y transfería otro pedazo. Mi fondo 401K bajó de 225.000 a 127.000 en 4 años. A ese ritmo no quedaría nada cuando ella se graduara. ¿Y entonces qué? ¿Trabajar hasta morir para financiar su carrera? El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Entregando correo bajo tormenta, resbalé en los escalones de la señora Chen y caí sobre mi hombro lesionado. El dolor era insoportable, no podía levantar la bolsa. Pero terminé la ruta, porque faltar significaba no cobrar, y no cobrar significaba explicarle a Chloe por qué su transferencia mensual sería menor. Esa tarde fui a urgencias, 350 de copago por una radiografía y analgésicos. Cuando llegué a casa, cojeando, la escuché decir por teléfono: «Mi padre está bien, solo dramatiza una lesión del trabajo. Los carteros siempre se quejan de algo». ¿Dramático? Con un tendón roto. Esa noche comprendí algo, ya no era su padre. Era su fuente de dinero. Una máquina que producía billetes y no pedía nada a cambio. Y lo peor fue darme cuenta de que empezaba a creer su versión de mí. Cuando la jueza Patricia Williams alabó mi fiabilidad, me encogí de hombros. Cuando Janet habló de mi expediente impecable, me sentí avergonzado, no orgulloso. Me estaba desvaneciendo dentro del relato de Chloe, el cartero triste, sin vida, sin sueños, sin valor más allá del sueldo. Mientras tanto, mi cuerpo se rompía tras 18 años de trabajo físico. Me dolía la espalda constantemente. Las rodillas destruidas. Síndrome del túnel carpiano por clasificar cartas. A los 48 me sentía de 70. ¿Y todo para qué? Para que Chloe pudiera codearse con jóvenes abogados que me miraban como si fuera el ayudante. Pero había algo más. Algo que no le había contado a nadie, ni siquiera a mí mismo. Cada martes y jueves, después del trabajo, conducía hasta el estudio de grabación de Jimmy. $25 la hora por usar la sala trasera. Llevaba mi guitarra y trabajaba en canciones, letras que escribía en los descansos, melodías que me venían mientras caminaba por mi ruta. Me decía que era solo para liberar estrés, para mantener las manos ocupadas.
Pero en el fondo sabía que era más que eso. Esas canciones eran el único lugar donde aún existía. Donde Dan Miller no era invisible. La noche en que Chloe dijo que nadie notaría si desaparecía, entendí algo. Tenía razón, pero se equivocaba sobre quién iba a desaparecer. La falta de respeto tenía horario fijo, tan predecible como mi ruta postal. Lunes, 6:45 de la mañana. Preparaba café cuando Chloe entró mirando el móvil. «Estás haciendo ruido», dijo sin levantar la vista. «Perdón. Solo, ¿qué necesitas?» «Dinero para libros». «¿Cuánto?» «400. Son obligatorios para la clase de evidencia». Saqué mi cartera. «Solo tengo 2 billetes de 20 hasta el viernes». Miró los $40 como si fueran dinero de juguete. «Dan», dijo, «dije 400, no 40». «Dan, no papá. Puedo transferirte más el día de pago». «Olvídalo. Se lo pediré a Derek». Tomó su café y se fue. Sin gracias. Sin reconocer que acababa de darle mi dinero para la comida. El martes, otra evaluación con Janet. Me acompañó durante la ruta. «Tus números están por encima del promedio», dijo. «Pero pareces distraído. ¿Todo bien en casa?» «¿Cómo explicas que tu hija te trata como a un empleado?» «Solo cansado, Janet. Muchas horas». «Hay una vacante para supervisor. 68.000 de salario inicial. Deberías postularte. Más dinero, más responsabilidad, más años de servidumbre invisible». «Lo pensaré». Esa tarde, al volver, Chloe tenía un grupo de estudio en casa. 3 compañeros repartidos por mis muebles, portátiles caros, cajas de comida tailandesa sobre mi mesa. «Este es Dan», dijo ella. «Trabaja en correos». «No mi padre». «Solo Dan». Una chica rubia, con ropa de diseñador, me sonrió. «Encantada, señor Miller». «Solo Dan», corrigió rápido Chloe. Fui a mi habitación. A través de las paredes delgadas, oí. «Tu padre parece muy amable». «Sí, está bien. Solo que, ya sabes, tiene opciones limitadas en la vida. Lleva haciendo el mismo trabajo desde siempre». «Opciones limitadas». Como si hubiera elegido las limitaciones. El miércoles fue peor. Chloe necesitaba dinero para gasolina. Luego anunció que su portátil estaba muriendo y necesitaba otro. Para el jueves, mi salario del viernes ya estaba comprometido. Pero el viernes rompió algo en mí. Veía las noticias de la tarde, mi única hora de descanso antes de cocinar, cuando Chloe salió hablando por teléfono. «No puedo salir esta noche. Estoy sin dinero hasta que Dan me transfiera». Se dejó caer en el sofá, aún hablando. Sí, básicamente esa es su vida. Trabajar, ver la tele, dormir. Es un poco deprimente. Seguí mirando la pantalla, fingiendo no oír. Me pregunto qué haré cuando tenga éxito y él siga siendo esto. ¿Cómo lo explicaré en los bufetes? ¿Cómo explicarme? Como si fuera una vergüenza familiar que ella tendría que justificar. El sábado por la mañana hice panqueques. Era nuestra tradición cuando era niña. Ella mezclaba la masa, robaba chispas de chocolate cuando creía que no la veía. Ahora, apareció al mediodía, vio el plato y tomó una barrita de proteínas. Los panqueques son muy pesados. Estoy comiendo limpio antes de cenar con los padres de Derek. Los padres de Derek llevaban a mi hija a restaurantes que yo no podía pagar. Esa noche, Derek vino a buscarla. Buen chico, educado, pero podía ver la duda en sus ojos. ¿Por qué el padre de Chloe era tan común? Antes de salir, preguntó. «Señor Miller, ¿qué hace por diversión?» Antes de que pudiera responder, Chloe intervino. «Dan no tiene hobbies. Solo trabaja y paga cuentas». ¿Sin hobbies? Como si la guitarra en mi armario no existiera. Como si las canciones que escribía en mis descansos fueran irreales.
Después de que se fueron, me quedé solo en la cocina, mirando la pila de facturas. Extractos de tarjetas de crédito con los gastos de sus libros, su vida, su futuro. Esa noche toqué la guitarra 1 hora. Mis dedos se movían sobre las cuerdas buscando algo, una melodía, un mensaje, una salida. La canción que nació fue sobre la gente invisible que lucha por ser vista. No sabía lo profética que sería. Lo que Chloe no sabía era que su aburrido padre llevaba meses construyendo algo en secreto. Nada dramático, pero 2 veces por semana, después del trabajo, conducía al otro lado de Nashville, al estudio Soundhaven, entre el taller de Jimmy y el restaurante mexicano de Rosa. El dueño, Jimmy Castellanos, era un viejo músico que entendía a tipos como yo. 25 la hora por la sala trasera, me dijo la primera vez. Solo efectivo, sin preguntas. Iba todos los martes y jueves. Componía en los descansos y grababa maquetas después del trabajo. En 6 meses acumulé algo de lo que me sentía orgulloso, 12 canciones originales, todas registradas en la biblioteca del Congreso. No eran canciones amargas, eran reales. Sobre criar a una hija solo, sobre sueños postergados pero no muertos, sobre la gente trabajadora que mantiene el mundo en marcha mientras otros se llevan el crédito. Mi favorita era Segundas Oportunidades, inspirada en verla entrar a Vanderbilt el primer día. El estribillo decía: las segundas oportunidades no tocan la puerta. Se cuelan en silencio con el amanecer. Y a veces amar significa dejar ir, para que quien amas pueda seguir adelante. Jimmy la escuchó en mi última sesión y detuvo el equipo. Dan, esto podría sonar en la radio. ¿En serio? Vamos, Jimmy, tengo 48 años. Johnny Cash también tenía esa edad cuando grabó Head. La edad te da algo que decir. Me dio una tarjeta que llevaba 15 años guardando. Marcus Johnson, productor, Red Rock Independent Records. Marcus no busca adolescentes. Trabaja con artistas que han vivido lo suficiente para tener historias que contar. Tomé la tarjeta, pero no llamé. ¿Qué iba a decir? Hola, soy un cartero que escribe canciones. Aún así, la guardé detrás de mi licencia de conducir. Había otras cosas que Chloe tampoco sabía. Que la jueza Patricia Williams llevaba 2 años sugiriéndome entrar en el cuerpo de inspectores postales. Tienes el Temple, Dan. Paciente, observador, bueno con la gente. Los inspectores ganan bien. O que mi representante sindical, Tony Rodríguez, me animaba a ascender. Estás desperdiciando tu talento repartiendo cartas. Podrías dirigir esto. O que el doctor Martínez, el neurólogo de mi ruta, siempre se detenía a hablar de libros conmigo. Compartíamos gustos literarios. Había empezado a dejarme novelas en su buzón con notas. Creo que te gustará este, Dan. La gente me veía, me respetaba, valoraba mis opiniones. Todos, excepto la persona cuya opinión más me importaba. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Las canciones se volvían más firmes, más seguras, como si una parte de mí se preparara para algo grande. La semana pasada grabé una nueva llamada Hombre Invisible. Hablaba de los trabajadores ignorados, de los padres que lo dan todo y no reciben nada. Del momento en que los invisibles deciden que ya han tenido suficiente. Jimmy escuchó la reproducción 2 veces. Dan, este es tu mejor trabajo. Crudo, honesto, cercano. Cualquier padre trabajador en Estados Unidos conectaría con esto. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Y creo que a Marcus también le gustaría. Esa noche conduje a casa con la tarjeta de presentación de Marcus sobre el salpicadero, mirándola mientras estaba atascado en el tráfico, preguntándome qué pasaría si de verdad llamaba. Pero tenía miedo. No al rechazo. He vivido con eso durante 20 años. Tenía miedo de la esperanza, miedo de volver a desear algo después de convencerme de que desear cosas era egoísta. Yo era padre primero, proveedor. Los sueños eran lujos que no podía permitirme.
Pero sentado en mi estudio esa noche, escuchando mi propia voz cantar sobre segundas oportunidades, empecé a preguntarme, ¿y si mantener a Chloe se había convertido en habilitarla? ¿Y si mi invisibilidad la estaba volviendo ciega al valor de los demás? ¿Y si el mayor regalo que podía darle a mi hija no era más dinero, sino un ejemplo de lo que significa valorarte a ti mismo? Me dormí sosteniendo la tarjeta de Marcus. La recepción bienvenida a los futuros líderes de Vanderbilt Lab estaba programada para el viernes 15 de septiembre, a las 6 de la tarde, familias invitadas para conocer al profesorado y celebrar a los próximos graduados. Chloe había estado estresada toda la semana. «¿Vas a venir, verdad?», preguntó el martes por la mañana, con un tono que sugería que esperaba que dijera que no. «No me lo perdería. Quiero conocer a los profesores por los que mi dinero ha estado pagando». Frunció el gesto. «Solo intenta vestirte apropiadamente, y por favor no entres en detalles sobre el trabajo postal». Detalles sobre el trabajo postal. Como si mis 18 años de servicio federal fueran algo vergonzoso. El viernes por la tarde me puse mi mejor camisa, la azul marino que uso para ir a la iglesia, y conduje al campus. El vestíbulo de la facultad estaba lleno de familias de aspecto exitoso, profesores con trajes caros, padres que claramente encajaban en clubes de campo, estudiantes que parecía que habían nacido para salir en portadas de revistas. Encontré a Chloe cerca de la mesa del profesorado, deslumbrante con el vestido negro de entrevistas que yo le había comprado. Hablaba con Derek y sus padres, ambos abogados, irradiando esa confianza particular que da el dinero. Me acerqué sonriendo. «Hola, cariño». Se giró y vi el pánico cruzarle la cara. «Ah, hola, Dan». «Dan, incluso aquí, incluso ahora». El padre de Derek me tendió la mano. «William Richardson. Usted debe ser el padre de Chloe». «Dan Miller, mucho gusto». «¿A qué se dedica, Dan?», preguntó su madre con amabilidad. Miré a Chloe, dándole la oportunidad de responder con orgullo. En lugar de eso, estudiaba el suelo. «Trabajo en el servicio postal». «Cartero». «Trabajo gubernamental». William asintió. «Beneficios estables». Antes de que pudiera responder, Chloe se metió en medio. En realidad, Dan ha tenido algunos problemas de salud que afectan su capacidad laboral. Está valorando opciones de jubilación anticipada. ¿Problemas de salud? ¿Jubilación anticipada? ¿De dónde salía eso? No estoy planeando jubilarme. Tu hombro te molesta constantemente, interrumpió Chloe, con la voz tensa de vergüenza. Fue entonces cuando se acercó al grupo el doctor Robert Chen, decano de Asuntos Estudiantiles, distinguido, con autoridad, de esos hombres que imponen respeto. «Chloe, ¿lista para tu último año?» «Absolutamente», doctor Chen, se iluminó al instante. Ellos son Derek Richardson y sus padres. El padre de Derek es socio principal en Richardson Hayes y Associates. Orgullo en su voz al presentarlos, asegurándose de que el doctor Chen entendiera su importancia. «Y este es vaciló. Este es Dan». El doctor Chen me extendió la mano. «Dan Miller, ¿verdad? El padre de Chloe». «Así es». «¿A qué se dedica, señor Miller?» «Soy cartero». «Servicio esencial». Chloe tiene la fortuna de contar con un apoyo tan entregado. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. 20 años siendo tratado como personal contratado. Y ahora ella estaba demasiado avergonzada para reconocerme como su padre delante de la gente que importaba. «En realidad, doctor Chen», dije, con la voz firme, «creo que ha habido cierta confusión sobre la situación financiera de nuestra familia». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. «Dan, no. Verá, he pagado hasta el último centavo de la educación de Chloe, los $156.000 de matrícula, más su apartamento, su coche y sus gastos de vida, en total, alrededor de $275.000 durante 4 años. El doctor Chen se mostró sorprendido. «Es un compromiso enorme con el salario de un cartero. Ha requerido sacrificar mi fondo de jubilación,
vivir a base de bocadillos de cacahuete y trabajar horas extra sin parar. Pero lo hice porque creía en su potencial. Chloe estaba roja de vergüenza. Dan, por favor, para. ¿Parar qué? Decir la verdad de cómo he financiado cada aspecto de tu vida mientras te avergüenzas de llamarme padre. No es, yo no. Acabas de presentar a los padres de Derek por nombre y cargo, y a mí me presentaste como Dan. No tu padre. No el hombre que hizo posible tu educación. Solo Dan. El grupo a nuestro alrededor se había quedado en silencio. Otras familias empezaban a notar el alboroto. Señor Miller, dijo incómoda la madre de Derek, quizá este no sea el mejor lugar. Tiene razón, respondí. Este no es el lugar, pero lleva ocurriendo en todos los lugares. Grupos de estudio donde me presenta como Dan, el del correo, llamadas en las que les dice a sus amigas que no tengo vida ni ambiciones, incluso solicitudes donde, al parecer, le dijo a usted, Dr. Chen, que yo estoy pasando apuros financieros. El Dr. Chen carraspeó. Creo que puede haber algún malentendido. Ningún malentendido, Dr. Chen. Solo una hija avergonzada del trabajo honesto de su padre. Chloe por fin explotó. ¿Quieres saber por qué no te presento como mi padre? Porque das vergüenza. Mira a tu alrededor, Dan. Mira a los otros padres, abogados, médicos, empresarios, gente que logró algo con su vida. ¿Y tú qué has logrado? Nada. Repartes correo. Llevas 18 años en el mismo trabajo sin sentido. No tienes amigos, ni vida social, ni logros. Si desaparecieras mañana, nadie siquiera lo notaría. Las palabras estallaron en el aire como una bomba. Nadie siquiera lo notaría. Toda la sala de la recepción se quedó en silencio. Profesores, familias, estudiantes, todos mirando. El Dr. Chen parecía mortificado. Los padres de Derek se quedaron petrificados. Chloe, susurró Derek, es tu padre. Pero el daño ya estaba hecho. Lo había dicho delante de todos los que le importaban. Me había dicho exactamente lo que valía para ella. Tienes razón, dije en voz baja. Nadie lo notaría. Miré una vez más a las familias exitosas, a los padres con logros, a los futuros brillantes que se celebraban. Luego miré a mi hija, de pie, dándose cuenta de lo que acababa de hacer delante de todos. Disfruta de tu recepción, Chloe. Estoy seguro de que los padres de Derek estarán encantados de responder preguntas sobre gente con logros. Salí de ese edificio con todas las miradas siguiéndome. Pero por primera vez en 20 años, no era invisible. Estaba enfadado. Y esa rabia estaba a punto de ser exactamente lo que necesitaba. Me senté en mi Honda Civic en el aparcamiento de Vanderbilt durante 1 hora después de salir de la recepción. Solo me senté allí, con las manos temblando, reproduciendo las palabras de Chloe una y otra vez. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Me lo había dicho a la cara, delante de su decano, de los padres de su novio, de sus compañeros. 20 años de sacrificio, y eso valía yo para ella. Pero algo había cambiado dentro de mí. La humillación se estaba consumiendo, dejando algo más limpio, algo que se sentía como claridad. Saqué la cartera y encontré la tarjeta de Marcus Johnson, la que llevaba meses arrastrando sin atreverme a usar. Antes de perder el valor, marqué. Red Rock Records. Habla Marcus. Marcus, soy Dan Miller. Me diste tu tarjeta en 2001. Me dijiste que llamara cuando estuviera listo para tomarme la música en serio. Una pausa. Luego, ¿Dan Miller? El guitarrista que escribió aquella canción sobre las luces de la autopista. Jesús, ¿dónde te has metido? Criando a una hija, trabajando en un empleo diurno, pero he seguido escribiendo y tocando. No me digas. Siempre tuviste algo distinto. Autenticidad real. ¿Has estado grabando algo? Demos. Tengo 12 canciones originales. Envíame tus 3 mejores. La industria tiene hambre de artistas con experiencia de vida, con historias que contar. El corazón me martilleaba.
Marcus, tengo que ser honesto. Tengo 48. Reparto correo para ganarme la vida. Mi hija acaba de decirle a una sala llena de abogados que soy un completo fracaso. Dan, para ahí. ¿Sabes quién la está rompiendo ahora mismo en country? Gente con historias como la tuya. Tipos de clase trabajadora que han vivido lo suficiente como para tener algo que decir. Chris Stapleton no era nadie hasta sus 40. A través del parabrisas podía ver que la recepción de la facultad seguía. Mi hija probablemente explicando a todo el que quisiera oírla lo vergonzoso que era su padre. ¿Qué necesitarías de mí? 3 canciones. Calidad de estudio. Si son lo que creo, hablamos de un contrato de desarrollo. Contrato de desarrollo, 25.000 de anticipo por un EP de 3 canciones. Si funciona, pasamos a álbum completo y gira. Pero, Dan, esto exige compromiso. Compromiso de verdad. Sin redes de seguridad. 25.000. La mitad de mi salario anual por 3 canciones. Necesito pensarlo. No lo pienses demasiado. Tengo a un cantautor joven, Tyler Nash. Estamos valorándolo. Chico talentoso, pero sus canciones son superficiales. Las tuyas tenían profundidad hace 20 años, si has seguido viviendo y escribiendo. Después de colgar, me quedé en ese aparcamiento 30 minutos más. Mi móvil vibró. Mensaje de Chloe. Dan, vuelve dentro. La gente está preguntando por ti. La gente preguntando. Ahora preguntaban, después de humillarme y desecharme en público. Borré el mensaje sin responder. Esa noche conduje directo a Soundhaven. Jimmy estaba recogiendo tras una sesión tardía. Dan, no estás en la agenda esta noche. Jimmy, necesito grabar 3 canciones. Esta noche. Calidad profesional. Me miró la cara y no hizo preguntas. Déjame montar los buenos micros. Durante las siguientes 4 horas grabé las 3 canciones que cambiarían mi vida. Hombre Invisible, Segundas Oportunidades y música de fondo. Pero Hombre Invisible ya no era la misma. Las letras que había escrito sobre gente invisible luchando por ser vista ya no eran teóricas. Eran personales, crudas, furiosas. He llevado tu mundo sobre mis hombros. Mientras finges que no existo. Trabajo en sombras mientras brillas en focos. Pero ser invisible no significa que no resista. Cuando terminé, Jimmy se quedó callado un largo momento. Dan, llevo 25 años en esto. Esa canción no es solo música. Es una declaración. Para bien o para mal. Para bien. Muy bien. Eso está listo para radio. Conduje a casa y envié las 3 canciones a Marcus antes de poder dudar. Me llamó a las 11:15 de la noche. Dan, acabo de escuchar las 3. Hombre Invisible es increíble. Es exactamente lo que necesita la radio country ahora mismo. ¿De verdad? De verdad. Quiero ofrecerte ese contrato de desarrollo esta noche. Esta noche, Dan. Esa canción le habla a cada padre trabajador en Estados Unidos que alguna vez se ha sentido dado por sentado. Tenemos que grabarla bien y llevarla a la radio. ¿Cómo sería el acuerdo? 25.000 de adelanto por un EP de 3 canciones, estudio profesional, producción completa. Si pasa los tests, y sé que lo hará, pasamos a 75.000 por un álbum completo. 75.000, más de lo que gano en un año repartiendo correo. Pero, Dan, esto significa dejar la red de seguridad. No más servicio postal, no más sueldo fijo, solo música. Pensé en las palabras de Chloe, en 18 años siendo nadie, en financiar su educación mientras le avergonzaba reconocerme como su padre. Marcus, mi hija acaba de decir, delante de una sala llena de gente, que si yo desapareciera nadie lo notaría. Entonces, dijo Marcus, demostremos que está equivocada. ¿Qué quieres decir? Hagamos de Dan Miller un nombre que la gente recuerde. Llevemos Hombre Invisible a la radio country y veamos si alguien lo nota. Después de colgar, me quedé en mi apartamento mirando la guitarra,
los cuadernos de canciones esparcidos por la mesa. 20 años de sueños que me había convencido de que eran egoístas. Pero no lo eran. Eran míos. Y por primera vez en 2 décadas iba a elegirlos por encima de la comodidad de otra persona. Cogí el teléfono y redacté un correo de renuncia al servicio postal. Luego llamé a mi casero y le di el aviso del apartamento. Si Chloe quería que desapareciera, desaparecería de la vida que me hacía invisible. Pero reaparecería como alguien que ella jamás esperaba, alguien digno de ser notado, alguien que por fin se valoraba tanto como la había valorado a ella. A la mañana siguiente me desperté como artista de grabación. Dan Miller, el cartero invisible, estaba a punto de convertirse en un problema muy visible para una hija que creía saber exactamente quién era su padre. El sábado por la mañana hice algo que no había hecho en 18 años. Llamé al servicio postal y renuncié. Janet, soy Dan. Presento mi dimisión con efecto inmediato. Dan, ¿qué pasó? ¿Esto tiene que ver con anoche? Chloe ha llamado buscándote. Tiene que ver con recordar que valgo más que financiar los sueños de otros. Pero Dan, te faltan 3 años para la pensión completa. Estás tirando. Estoy tirando 18 años de invisibilidad. Tengo un contrato de grabación, Janet. Voy a ser músico. Silencio. ¿Músico? Dan, tienes 48 años. Exacto. Suficiente para saber lo que quiero y joven para conseguirlo. Al colgar, sentí algo que no había experimentado en décadas, control absoluto sobre mi vida. La siguiente llamada fue a Marcus. El contrato que enviaste, lo firmo hoy. Dan, ¿estás seguro? Es un gran riesgo. El mayor riesgo es seguir invisible otros 20 años. El sábado por la tarde salí a buscar piso en Music Row. Encontré un estudio a 3 manzanas de Red Rock Records, $950 al mes, más de lo que pagaba, pero con el anticipo podía permitírmelo. El casero, un hombre mayor llamado Pete, miró mi solicitud. Aquí dice que eres cartero, pero quieres alquilar en Music Row. Soy artista de grabación. Acabo de firmar con Red Rock. Sonrió. Vaya, otro soñador. Suerte, muchacho. El sábado por la noche, mientras Chloe probablemente seguía explicando mi comportamiento a la familia de Derek, empecé a empacar. 20 años de vivir por debajo de mis posibilidades significaban que todo lo que tenía cabía en mi onda. La decisión más difícil fue que dejar atrás. Dejé los muebles, baratijas compradas de segunda mano cuando Chloe empezó la secundaria, dejé los utensilios de cocina, las toallas, todo el detrito acumulado de 2 décadas en un lugar. Pero me llevé mi guitarra, mis cuadernos de canciones y los pocos libros que me importaban. Y, sobre todo, me llevé el respeto por mí mismo. El domingo por la mañana fui al banco e hice las gestiones que cambiarían nuestras vidas. Necesito quitar el acceso de mi hija a mi cuenta corriente, le dije a la cajera. Señor, figura como usuaria autorizada. Habrá que notificarle. Ha quedado notificada de la forma más clara posible. Después llamé a la tarjeta de crédito. Necesito retirar a Chloe Miller como usuaria autorizada y cerrar la cuenta. Hay un saldo de $2.347. Lo pago hoy. Ciérrenla. Luego su línea de móvil. 6 años pagando por un número con el que coordinaba actividades a las que yo no estaba invitado. Transfieran la línea a su nombre. A partir de ahora, ella se encargará de los pagos. Cada llamada se sentía como cortar una cadena que había llevado durante 20 años. La tarde del domingo escribí la nota. Me llevó 5 borradores encontrar el tono adecuado. No de rabia, ya había pasado la rabia. Solo claro. Chloe, dijiste que si yo desaparecía nadie lo notaría. Así que decidí poner a prueba esa teoría. He aceptado un contrato con Red Rock Independent Records y trabajaré en mi música a tiempo completo. Todo apoyo económico termina hoy. Tu tarjeta ha sido cancelada, tu teléfono transferido a tu nombre y las transferencias mensuales se han detenido. Dijiste que yo era una vergüenza que no había logrado nada.
Ahora podrás triunfar sin esa carga. Mi nueva dirección es 412 Music Row East, apartamento 3B. No me contactes salvo emergencia. Este contrato de alquiler termina el 30 de septiembre. Necesitarás encontrar tu propio lugar. Por lo que valga, estoy orgulloso de lo que has logrado en la Facultad de Derecho. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue porque creía en tu potencial, pero también creo en el mío. Papá. Dejé la nota en la encimera, lastrada con la llave del apartamento de ella. Para la noche del domingo, estaba completamente instalado en mi nueva vida. El estudio me parecía enorme comparado con lo que había tenido. Por primera vez en 20 años, cada decisión era mía, cada dólar era mío, cada minuto era mío. Coloqué la guitarra junto a la ventana, donde la luz de la mañana golpearía las cuerdas, desempaqué los cuadernos y los extendí sobre la mesa del comedor. Este era mi lugar de trabajo ahora. El domingo por la noche mi teléfono empezó a vibrar. Lo había dejado encendido, curioso por la cronología de las consecuencias. Texto 1, 8:30 de la tarde. Dan, ¿dónde estás? Tu nota es ridícula. Texto 2, 9:15. Esto no tiene gracia. Necesito dinero para el súper y mi tarjeta no funciona. Texto 3, 9:45. He llamado al banco. Dijeron que me quitaste el acceso. No puedes abandonar tus responsabilidades. Texto 4, 10:30. Los padres de Derek preguntan qué te pasó. Esto es humillante. ¿Humillante? Ahora la humillaba por no estar disponible para financiar su vergüenza de mí. Texto 5, 11:15. Dan, en serio. Mañana vence el alquiler. El pago del coche es el miércoles. Estás siendo infantil. Apagué el teléfono y cogí la guitarra. Por primera vez en 20 años, toqué tan alto como quise. Nadie a quien molestar, nadie a quien pedir perdón. Solo yo y la música que había esperado pacientemente durante 2 décadas. El lunes por la mañana, a las 9, entré en Red Rock Records para mi primer día como artista de grabación. Marcus me recibió con una sonrisa enorme y café de nivel profesional. Bienvenido a tu nueva vida, Dan Miller. El estudio no se parecía en nada a la sala trasera de Jimmy. Mesas de mezcla que parecían paneles de control de la NASA, micrófonos que valían más que mi onda, un equipo de músicos de sesión que trataba mis canciones como si importaran. Empezamos con Hombre Invisible, dijo Marcus. Ese será el sencillo principal. Nuestro sencillo. Mi canción, con mi nombre, rumbo a emisoras reales. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando me senté frente al micrófono y empecé a cantar. Las letras que había escrito en los descansos del almuerzo mientras clasificaba correo. La melodía que me llegó entregando la ruta 247 bajo la lluvia. Dices que nadie se daría cuenta si desaparezco. Pues te enseñaré lo que puede hacer lo invisible. He financiado tus sueños mientras los míos se desvanecían. Pero ahora es momento de cumplir los míos. Al terminar, el estudio quedó en silencio. Luego Marcus empezó a aplaudir. Dan, eso no es solo una canción. Es un movimiento. Cualquier padre trabajador en Estados Unidos lo va a sentir en los huesos. El martes llegó algo que nunca había vivido, validación de completos desconocidos. El bajista de sesión, un tipo que había tocado con grandes artistas de Nashville, me apartó y dijo: «Tío, ¿de dónde te sacó Marcus? Esta es la canción más honesta que he oído en años. El miércoles grabamos segundas oportunidades». El guitarrista de Steel que trajo Marcus añadió texturas que hicieron que la canción brillara con posibilidades. «Esto suena a material de álbum», dijo durante la reproducción. «Ya no haremos solo un EP. Haremos un álbum completo». El jueves por la tarde, mientras trabajaba en armonías vocales, sonó mi teléfono. Lo había encendido de nuevo para coordinar con el estudio. 17 llamadas perdidas de Chloe. Escuché un buzón. Dan, fui a la oficina de ayuda financiera.
Dijeron que cambió mi estatus de contribución familiar y podría perder la financiación del semestre de primavera. Tienes que llamar y arreglar esto. Arreglar esto. Como si mi ausencia fuera un problema que debía resolver. Borré el mensaje sin responder. El viernes llegó la noticia que lo cambió todo. Dan, entró Marcus al estudio con una sonrisa enorme. Acabo de hablar con 3 programadores de radio. Todos quieren Hombre Invisible. Lo quieren en sus listas la semana que viene. Country, adulto contemporáneo e incluso algunas de rock. Esta canción está conectando como no veía desde hace años. Esa tarde hice algo con lo que soñé durante 20 años. Toqué mi primer show en vivo desde 2001. Noche de micrófono abierto en The Listening Room Café. Solo yo, mi guitarra y 40 desconocidos que no tenían idea de que antes les repartía el correo. Toqué Hombre Invisible con la sala a rebosar. Cuando terminé, hubo 5 segundos de silencio y luego un aplauso que se sintió como la validación de 2 décadas de sacrificio. Después se me acercó un obrero de mediana edad. Esa canción, joder, hombre, es mi vida. Dejándome la espalda mientras todos me dan por sentado. Una mujer de 50 y tantos lloraba. Mi exmarido me trataba como si no existiera. Gracias por ponerlo en palabras. Esa gente me vio. De verdad me vio. No como cartero, ni como cajero automático, ni como vergüenza. Como un artista con algo que decir. El domingo por la mañana desperté en mi propia cama, en mi propio apartamento, sin otro lugar donde estar que exactamente donde quería estar. Tenía un mensaje de Derek. Señor Miller, Chloe lo está pasando muy mal. Ha tenido que volver a la residencia del campus. Quizá podría llamarla. Me quedé mirando ese texto mucho rato. 20 años financiando su vida y estaba en apuros tras una semana de independencia. Pero el apuro es como uno aprende su propia fuerza. Borré el mensaje y tomé la guitarra. El hombre invisible por fin había desaparecido, pero Dan Miller, artista de grabación, apenas estaba empezando. Las consecuencias golpearon a Chloe como un tren de carga ese primer lunes por la mañana, cuando todo su sistema de apoyo se desvaneció de la noche a la mañana. Lo sé porque me llamó 23 veces entre las 8 y las 10 de la noche. No contesté. Estaba en el estudio grabando armonías para segundas oportunidades, pero esa tarde escuché cada buzón. Mensaje 1, grabado a las 8:23. Dan, fui a comprar café y mi tarjeta fue rechazada. La gente está mirando. Esto es más que humillante. Arregla esto ahora mismo. Mensaje 2, 9:15. Llamé al banco. Dijeron que cancelaste todo. ¿Qué demonios te pasa? Tengo facturas que pagar hoy. Mensaje 3, 10:47. Dan, esto no es una broma. El alquiler vence mañana. El pago del coche, el miércoles. Necesito comida. No puedes simplemente abandonarme. Abandonarla. Como si 20 años de sacrificio fueran abandono en el momento en que dejé de financiar su desprecio. Mensaje 4, 11:52. Hablé con Derek. Sus padres creen que estás teniendo una especie de crisis. Dijeron que tu comportamiento del viernes fue totalmente inapropiado. Me estás avergonzando. Ese me hizo reír en voz alta. Yo la avergonzaba. El cartero invisible que acababa de firmar un contrato discográfico le causaba problemas sociales. Mensaje 5, martes por la tarde. Algo había cambiado. Su voz sonaba más baja, menos exigente. Dan, he estado pensando en lo que dijo el padre de Derek, que era impresionante que hubieras financiado toda mi educación con un salario de cartero. Yo nunca lo había visto así. Quizá he estado viendo todo esto mal, pero... El mensaje 6, grabado miércoles a las 2:30, fue distinto. Su voz era más pequeña, asustada. Dan, fui a ayuda financiera. Dijeron que cambió mi estatus de contribución familiar y podría perder la financiación del semestre de primavera. Quieren reunirse contigo para verificar nuestra situación. Si no vienes,
Podrían expulsarme de derecho. Por favor, llámame. Por favor. Guardé ese, no porque disfrutara su pánico, sino porque era la primera vez en años que me decía por favor. Las consecuencias siguieron escalando durante la semana. El martes, Chloe descubrió que el contrato de su piso era en realidad un subarrendamiento que yo había firmado. Cuando no pudo pagar octubre, el casero le informó que tenía 72 horas para desalojar o enfrentarse a un proceso de desahucio. El miércoles, su línea de teléfono murió en plena sesión de estudio. Tuvo que pedirle el móvil a Derek para llamar a la operadora, y se enteró de que yo había transferido la línea a su nombre, sin transferir la responsabilidad de pago. El jueves, trató de comprar libros para su clase de evidencia y no entendía por qué su tarjeta seguía siendo rechazada. Tardó 3 horas en darse cuenta de que estaba vinculada a mi cuenta corriente, que ahora tenía exactamente $127. El viernes, tuvo que volver a la residencia del campus, el único alojamiento que podía pagar con su trabajo-estudio. Sus amigos de la facultad la vieron cargar su BMW con todas sus cosas. Mientras tanto, mi nueva vida superaba cualquier sueño que me hubiera atrevido a tener. Hombre Invisible había testeado tan bien que Marcus aceleró todo el álbum. Grabamos 6 canciones en una semana. Mi voz, fortalecida por años de gritar sobre máquinas de clasificar, era perfecta para la crudeza que exigían las canciones. Dan, esto va a cambiarlo todo, dijo Marcus el jueves tras terminar música de fondo. La radio country no ha oído una autenticidad así en décadas. Esa tarde llegó validación de una fuente inesperada. Llamó la jueza Patricia Williams. Dan, Tony Rodríguez me contó lo de tu carrera musical. Quería decirte que no me sorprende. ¿No? Dan, durante 12 años has mostrado más carácter e intuición que muchas personas que trato profesionalmente. Siempre me pregunté cuándo te darías cuenta de tu potencial. Gracias, jueza Williams. Es la verdad. Y cuando tu canción suene en la radio, tendrás amigos apoyándote. El viernes por la mañana, Hombre Invisible sonó por primera vez en la radio country de Nashville. Conducía al estudio cuando escuché mi propia voz por los altavoces del coche. Tuve que orillar, no por tristeza, sino por pura incredulidad. Tras 20 años de ser invisible, por fin me escuchaban miles de personas. El viernes por la tarde llegó la llamada que probó que Chloe empezaba a entender las consecuencias. Su voz sonaba exhausta, derrotada. Dan, he estado pensando en lo que dije en la recepción, eso de que nadie notaría si desaparecieras. Estaba equivocada. Una pausa larga. El Dr. Chen me llamó a su despacho ayer. Dijo que parecía haber confusión sobre la situación financiera de nuestra familia. Se enteró de nuestra discusión en la recepción. Otra pausa. Me dijo que, en sus 20 años como decano, nunca había visto a un padre soltero sacrificar tanto por la educación de un hijo. Dijo que lo que te dije fue imperdonable. La pausa más larga. Sé que no he sido justa contigo. Me avergonzaba y fue estúpido y egoísta. Tú trabajaste duro. Siempre has trabajado duro y yo lo di por sentado. Luego llegó la admisión que llevaba esperando. Pero, Dan, no puedo con esto sola. Llevo 2 semanas intentando pagar el alquiler, comprar comida y manejar todo lo que tú antes manejabas. No puedo. Voy a tener que dejar derecho si no me ayudas. Dejarlo. Después de que yo gastara 275.000 para llegar hasta ahí. Lo siento, continuó, con la voz quebrada. Lo siento de verdad. No sé qué más decir. Por favor, llámame. El sábado por la mañana hice algo que no hacía en meses. Llamé a Derek. Señor Miller, ¿está todo bien? Chloe ha estado muy preocupada. Derek, necesito que sea sincero. ¿Cómo ha hablado Chloe de mí estos años? Silencio. Señor Miller, no creo que... Dime la verdad. Suspiró hondo. Decía que estabas... limitado. Que no habías logrado gran cosa en tu vida, que eras un poco triste y que te tenía lástima, pero que no quería acabar como tú. Limitado.
Triste. Un objeto de lástima a evitar. Pero, señor Miller, añadió rápido, yo nunca estuve de acuerdo. Cuando mis padres preguntaron de dónde salía el dinero de la matrícula y les dije que usted lo había pagado todo con un salario de cartero, mi padre quedó impresionado. Dijo que demostraba un carácter y un sacrificio extraordinarios. Carácter extraordinario. El padre de Derek, socio principal de un prestigioso bufete, había visto algo en mí que mi propia hija no. Gracias por ser honesto, Derek. Señor Miller, ¿es cierto que ahora es artista de grabación? Chloe dijo algo de un contrato. Es cierto. Eso es increíble. No mucha gente tiene el valor de perseguir sus sueños así. Mi padre dice que ojalá hubiera tenido el coraje de arriesgar como usted. Esa tarde de sábado tomé mi decisión. Llamé a Chloe. Dan, Dios mío, por fin he estado. Chloe. Se quedó en silencio. Recibí tus mensajes. Lo siento. Sé que la fastidié. Sé que te hice daño. Pero, por favor, ¿podemos arreglarlo? Prometo que seré diferente. Prometo que te respetaré. Chloe, basta. Calló. No volveré a nuestro antiguo arreglo. Esa versión de nuestra relación se acabó para siempre. Pero, sin embargo, estoy dispuesto a hablar de una relación nueva. Una en la que me trates como a tu padre y no como a tu fuente de financiación. En la que respetes mi trabajo, mis decisiones, mi vida. En la que dejes de avergonzarte de quién soy. Sí. Sí, puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Ya veremos. Pero, Chloe, si alguna vez, y digo alguna vez, vuelves a tratarme como si fuera invisible, desaparezco para siempre. No habrá más oportunidades ni más perdón. Lo entiendo. Bien. Almorzamos la semana que viene. Me cuentas tu nueva situación en la residencia y yo te cuento mis próximas entrevistas en radio. ¿Tus qué? Hombre Invisible se añadirá a 12 emisoras country la semana que viene. Por lo visto, la gente sí se da cuenta cuando aparezco. Silencio y, luego, en voz baja. Papá, estoy orgullosa de ti, papá. La primera vez que usaba esa palabra en 2 años. Tras colgar, cogí la guitarra y toqué segundas oportunidades una vez más. La canción se había vuelto profecía. 8 meses después, Hombre Invisible alcanzó el número 7 en las listas country y el número 12 en adulto contemporáneo. Nada mal para el sencillo debut de un excartero de 48 años. El éxito abrió puertas que jamás imaginé, entrevistas en radio que llevaron a podcast, que llevaron a fechas en salas pequeñas, que llevaron a una gira de 32 ciudades con sold out en 18 mercados. Pero la verdadera victoria no fue mi carrera. Fue mi relación con Chloe. Almorzamos 3 semanas después de aquella llamada. Estaba genuinamente nerviosa, como si ya no supiera cómo relacionarse conmigo. Toda la dinámica de poder había cambiado. Pues, dijo, removiendo el café, Derek no deja de reproducir tu álbum. Dice que eres increíblemente talentoso. Gracias. Ya estamos trabajando en un segundo disco. Es impresionante, papá. Papá. La palabra aún sonaba nueva, como si estuviera reaprendiendo a usarla. He pensado mucho en lo que dijiste, sobre el respeto y cómo te traté durante años, prosiguió. Y, tenías toda la razón. Me avergonzaba de ti, lo cual fue estúpido y cruel. Dejé que las opiniones de otros pesaran más que la verdad sobre quién eres y lo que sacrificaste. Esperé, dejándola llegar hasta el final. Pagaste toda mi educación. Sacrificaste 20 años, tu jubilación, tus sueños, y yo actué como si fueras una carga que tenía que gestionar en lugar del cimiento que hizo posible mi éxito. ¿Por qué te avergonzabas? Bajó la vista a sus manos. Porque creía que el éxito significaba distanciarse de las raíces de clase trabajadora. Pensé que tu puesto definía tu valor, en lugar de que tu carácter definiera tu valía. Y ahora lo sé mejor. Los padres de Derek no paran de preguntar por ti desde que tu canción suena en radio, añadió.
Su padre dice que le inspira un cartero que crió a una hija tan lograda y luego cumplió sus propios sueños. Lo llama resiliencia notable. En los meses siguientes, nuestra relación se reconstruyó por completo. Chloe empezó a preguntarme por mi proceso de composición, mis próximos conciertos, mi calendario de gira. Yo empecé a preguntarle por sus clases, sus prácticas, sus sueños reales en vez de solo financiarlos. Se graduó en mayo. Yo estaba en primera fila con la camisa vaquera que Marcus me compró para las fotos de prensa. Cuando la gente preguntaba por su familia, ella decía: «Mi padre, Dan Miller, es artista de grabación, pero pasó 20 años trabajando en el servicio postal para pagarme los estudios». Orgullo en lugar de vergüenza. Verdad en lugar de eufemismos. Tras la ceremonia, los padres de Derek se acercaron con sonrisas amplias. «Señor Miller», dijo su padre, «le debemos una disculpa importante». «¿Por qué?» «Por no reconocer antes su contribución extraordinaria. Lo que hizo, sacrificar sus sueños para financiar los de ella y luego tener el valor de recuperarlos, requiere una fuerza increíble». Su madre asintió con entusiasmo. No dejamos de escuchar su álbum. Hombre Invisible me hizo revisar a todas las personas de mi vida a las que quizá doy por sentado. Entonces entendí el verdadero impacto de mi historia. Mi desaparición no solo cambió mi relación con Chloe, obligó a todos a su alrededor a replantearse sus ideas sobre valor, visibilidad y respeto. Hoy, Chloe trabaja en un despacho de interés público representando a clientes de clase trabajadora que le recuerdan a diario que la dignidad no depende del nivel de ingresos. Me llama 2 veces por semana, escucha mis canciones nuevas antes que nadie y presume de su padre músico ante quien quiera oírla. El mes que viene empiezo mi segunda gira, 40 ciudades, de Nashville a Portland. Chloe se tomará tiempo para asistir al concierto de Nashville. Quiero ver actuar a mi padre, me dijo la semana pasada. Quiero ver cómo el público se da cuenta de lo que yo debería haber visto desde el principio. Mi último sencillo, Segundas Oportunidades, acaba de alcanzar el número 15 y subiendo. A veces, desaparecer es la única manera de volverse visible. Si te gustó esta historia, suscríbete y cuéntame desde dónde la ves. Me encantaría saber de la gente invisible en tu vida que merece ser vista. Recuerda, enseñas a la gente cómo tratarte. A veces, la mejor lección es tu ausencia.